Hola a todos, bienvenidos. En la presentación de hoy hablaremos de Kubernetes y contenedores. Por un lado, trataré de aclarar cómo funcionan y qué es lo que son, pero por otro también trataré de explicar las razones por las que están siendo cada vez más utilizadas. Antes de empezar, una breve introducción sobre mí. Mi nombre es Aitor Artola. Tengo alrededor de 3, 4, he estado trabajando con Kubernetes alrededor de 3, 4 años y actualmente estoy trabajando en una plataforma llamada Lañotic, cuyo objetivo es el desplegar tecnologías de Big Data, IoT e inteligencia artificial sobre Kubernetes. De tal manera que en una cuestión de unos pocos clics y en cuestión de minutos se disponga de todas las herramientas necesarias para poder llevar a cabo cualquier proyecto de datos. Bien, ya voy a ir directo a la presentación y vamos a empezar hablando un poquito con una breve introducción que luego expandiremos de lo que es Kubernetes. ¿De acuerdo? Kubernetes es un software que se ubica entre lo que son las aplicaciones y lo que es la infraestructura. Infraestructura que puede ser cloud o nube o un data center on-premise, ¿de acuerdo? Lo que hace Kubernetes es establecer una abstracción de dicha infraestructura de tal manera que las aplicaciones puedan funcionar sin tener ningún tipo de dependencia con los detalles que pueda tener dicha infraestructura. De esta manera, lo que hace Kubernetes es automáticamente manejar o ejecutar y manejar aplicaciones containerizadas en cualquier infraestructura. Esto es una de sus grandes ventajas. Esto es lo que iremos expandiendo durante la presentación. Pero antes de ello hay que aclarar otro importante punto sobre Kubernetes. Kubernetes es un proyecto Cloud Native, ¿de acuerdo? ¿Y qué es Cloud Native? Cloud Native, o supongo que en castellano será nube nativa, es realmente una iniciativa promovida por una fundación llamada Cloud Native Computing Foundation o CNCF, ¿de acuerdo? Para que os hagáis una idea, todos los grandes, digamos, proveedores de software, nube, infraestructura IT, todos ellos están involucrados en esta fundación. Y el objetivo de esta iniciativa es establecer las bases para implementar y manejar aplicaciones que sean, primero, escalables, desacopladas, resilientes y observables. ¿De acuerdo? Todo ello para que funcione en cualquier entorno moderno y dinámico. Y aquí estamos hablando de nubes, sean estas públicas, privadas o híbridas. ¿De acuerdo? Mediante una automatización robusta que permita cambios de gran impacto frecuentes y predecibles con el mínimo esfuerzo, y todo ello basado en un ecosistema de proyectos de código abierto, es decir, vendor neutral que sería, ¿sí? Para que no haya una atadura con ningún vendedor. Vale, estos son como frases, pero esto es lo que vamos a expandir durante la presentación. Hay aspectos como lo que he dicho, escalables, aplicaciones escalables, desacopladas, resilientes y observables. Ese tipo de cosas son lo que me gustaría que os quedarais. Y el otro punto importante también sería el hecho de que se hagan cambios frecuentes, sí, de gran impacto, ¿de acuerdo? Pero que sean predecibles, ¿de acuerdo? Bien, para llevar a cabo este tipo de aplicaciones, para construir y manejar este tipo de aplicaciones, pues tenemos las tecnologías de Kubernetes y contenedores. Pero lo que es fundamental y lo que es necesario es un cambio de mentalidad, ya que esto supone un cambio cultural con respecto a la manera en la que desarrollamos actualmente aplicaciones. ¿De acuerdo? Y eso es algo que es difícil de conseguir. En una, digamos, encuesta que hizo el CNCF en el 2020, eh, donde se planteaba cuáles eran los mayores retos a la hora de utilizar los contenedores, como resultado salió que el primer gran reto era la complejidad, cosa que es bastante normal considerando que todo esto es relativamente nuevo. Pero la segunda, con el segundo reto, con el mismo porcentaje, precisamente fue la dificultad para el cambio cultural, sobre todo en el desarrollo. ¿De acuerdo? Sabemos que siempre hay una resistencia al cambio, entonces este es uno de esos aspectos que también trataré de tocar en esta presentación. Vale, para que se haga un poco ordenada la presentación, lo he dividido en varias secciones. La primera sería, en la primera trataré el tema de Docker y contenedores. La siguiente ya me meteré en lo que es Kubernetes y finalmente acabaré con
la parte Cloud Native, que como he dicho es fundamental para entender cómo manejar estas tecnologías de contenedores y Kubernetes. ¿De acuerdo? Bien, inicio la presentación con Docker y contenedores. En esta sección trataremos varios puntos. La primera, la diferencia entre lo que son las máquinas virtuales y los contenedores. Después hablaré de lo que es la propia herramienta Docker y a partir de ahí os trataré de explicar las diferentes características que hacen de los contenedores tan potente y lo que está haciendo que sean tan populares estos días. ¿De acuerdo? Bien, empezamos con la comparación entre máquinas virtuales y contenedores. Vale, antes, digamos, anteriormente, la manera tradicional de gestionar tus aplicaciones sería el desplegarlos en una única máquina que fuera lo suficientemente potente, ¿no? Estamos hablando de la época un poco de los mainframes, ¿de acuerdo? Pero en los 70 lo que surgió es una nueva tecnología que se llamó la virtualización, ¿de acuerdo? Y esto, pues, bueno, aportó bastantes novedades y cambios que trataré de explicar ahora. La idea es la siguiente. Se dispondría de una única máquina, de una máquina en este caso, que es lo que vamos a llamar el host, ¿de acuerdo? Que tendría su hardware y su sistema operativo. Esta máquina te ejecutaría un software llamado hipervisor o hypervisor. El hipervisor lo que hace es virtualizar lo que es el hardware de la máquina, de tal manera que permite crear máquinas virtuales a través de software, ¿de acuerdo? Que comparten dicho hardware, ¿de acuerdo? Gracias a esta capacidad, lo que tenemos son máquinas virtuales basadas en software, como he dicho, sobre una única máquina, sobre una misma máquina física, pero que no interfieren con el uno con el otro, ¿de acuerdo? Lo cual aporta estabilidad. Instalando una aplicación en una de estas máquinas virtuales y otra aplicación en otra máquina virtual, pues básicamente lo que tenemos es dos aplicaciones funcionando sin interferir el uno con el otro, aunque estén compartiendo lo que es el hardware de la máquina. ¿De acuerdo? La otra gran ventaja que aportaba la virtualización era la posibilidad de aprovisionar nuevas máquinas virtuales en este caso, pues de una manera relativamente rápida, ya que no habría que montarlo todo de manera física, sino que solicitándoselo al hipervisor a través de un comando, pues ya se podría disponer de ello, lo cual es relativamente pues, flexible, ¿de acuerdo? Entonces, esta era la ventaja o el cambio que se produjo y este cambio básicamente se convirtió en un uso normal, incluso tras la entrada de lo que es la nube en el 2006 con Amazon AWS, que ofrecía pues, sus servicios infraestructura as a service, pues de la misma manera, ¿no? A través de máquinas virtuales. Quizá con la ventaja principal de la nube, que era el hecho de que se podía pagar por uso, en vez de tener que disponer de uno, digamos, fijo en tu data center. Vale, lo que sí que se produjo posteriormente, y esto se da en el 2013, es un cambio que es el inicio de este cambio de paradigma que he comentado. En 2013, una empresa llamada Cloud presenta una herramienta llamada Docker que permite gestionar aplicaciones containerizadas. La tecnología de containerización no es algo nuevo en el 2013, ya existía anteriormente. El kernel de Linux ya permite este tipo de funcionalidad. Pero lo que aportó Docker fue precisamente la facilidad en el manejo y gestión de contenedores. Y esto fue realmente algo revolucionario porque todo el mundo entendió el potencial que había ahí. El cambio fue tal que, o el impacto fue tal que la empresa, Cloud, cambió de nombre. O sea, y fue a llamarse igual que su herramienta, pasó a llamarse Docker. Y solo un año después, en 2014, Google, que también estaba trabajando con contenedores, publicó como open source su gestor de contenedores o orquestador de contenedores llamado Kubernetes. Ya me iré metiendo más en Kubernetes posteriormente. Ahora enfoquémonos un poco a las ventajas de la containerización de aplicaciones. Si lo comparamos con las máquinas virtuales, bueno, en este caso también tendríamos una máquina, el host que he comentado antes, con su sistema operativo y su hardware, y sobre él estaría funcionando o ejecutándose un software que en lugar del hipervisor sería lo que se llama el Container Engine o supongo que es el motor de containerización, ¿de acuerdo?
Lo importante de este motor de containerización es que se virtualiza no solamente el hardware del host, sino también su sistema operativo, de tal manera que las aplicaciones containerizadas pueden compartir los recursos del sistema operativo y hardware del host, ¿de acuerdo? Igual que con las máquinas virtuales, aplicaciones containerizadas pues no interferirían el uno con el otro independientemente de que independientemente que estén trabajando o compartiendo el mismo sistema operativo o hardware del host, ¿de acuerdo? Bien, esta diferencia, la principal diferencia que entonces existe en este apartado es el sistema operativo. La máquina virtual dispone de un sistema operativo, la aplicación no lo necesita. Y esto aporta ciertas ventajas o ciertas propiedades que son la base por la que los contenedores son tan útiles. La primera es el tiempo de arranque de un contenedor es mucho más rápido que la de una máquina virtual. Evidentemente, si no hay sistema operativo, no necesita arrancarse, con lo cual el contenedor es mucho más rápido. En lo que se refiere a la imagen del contenedor, lo mismo, es mucho más pequeño que una máquina virtual. Entonces es más ligero y manejable. Y obviamente desde el punto de vista de consumo de memoria y CPU es algo parecido. No necesitas memoria o CPU para el sistema operativo porque ya no lo necesitas. Pero por otro lado, quizá el aporte más importante de los contenedores está en la portabilidad de las aplicaciones de los contenedores. No me voy a meter con ello ahora. Permitidme que lo haga posteriormente en un ejemplo porque es uno de los puntos más importantes de los contenedores. ¿De acuerdo? Entonces, si hemos entendido un poquito la evolución, vemos un poquito este 2013 como el inicio de este cambio de paradigma. Paso al siguiente punto que sería hablar un poco de lo que es Docker. ¿Sí? Docker es una herramienta. Hay cierta confusión a veces porque la gente utiliza Docker y contenedor como si fuera lo mismo, pero no tiene nada que ver. Bueno, nada que ver. No son lo mismo. Docker lo que hace es manejar contenedores, ¿de acuerdo? Y consta de tres tipos de herramienta. Por un lado, una utilidad de línea de comandos, después sería el host y después sería el registry. La utilidad de línea de comando lo que permite es acceder a Docker, mientras que el Docker host es el que hace prácticamente todo el trabajo. El Docker Registry sería un almacén de imágenes de contenedores, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es la manera de funcionar? Bien, un desarrollador lo que haría sería preparar un fichero sin más, llamado Dockerfile, donde establecería las instrucciones para la construcción de una imagen de un contenedor. Si veis en el ejemplo, pues tendríamos 4 instrucciones que establecen cómo debería ser dicha imagen. Cada instrucción establece el software que habría que añadir a la imagen. Y lo que haría Docker es, poco más o menos, por cada instrucción establecer una capa, de tal manera que sobreponiendo capa a capa se llegaría a disponer de la imagen final. ¿De acuerdo? Entre las capas tenemos la primera, que es lo que se llama la base, y después tendríamos la última que representa el punto de entrada a dicha imagen en el momento en que se arranca. Es decir, el entry point al ejecutable que nos gustaría ejecutar cuando se lance el contenedor. ¿De acuerdo? Entonces, una vez disponible este Dockerfile, el desarrollador lo que hace es utilizar la herramienta de línea de comandos y solicitaría un build o una construcción. ¿De acuerdo? Esta solicitud iría al Docker host, al Docker daemon en particular, que se ocuparía de crear dicha imagen y almacenarlo de manera local. Posteriormente podemos solicitar la subida o descarga de esta imagen en el registry. Al solicitarlo, el Docker daemon haría un push de la imagen al Docker Registry, donde se guardaría o haría un pull para descargarlo de manera local. Y finalmente lo que tenemos también es la ejecución, el Docker Run. En este caso, al solicitarlo, el daemon lo que hará será, en caso de no disponer de la imagen, lo descargaría y lo que haría es crear una instancia de contenedor en base a dicha imagen. Y tendríamos ese contenedor funcionando. El arranque se haría accediendo al entry point que he comentado antes, la última instrucción dentro del Dockerfile. Es bastante rápido, supongo, pero espero que os haya quedado un poquito la idea de lo que es Docker. ¿De acuerdo?
Bien, ahora nos vamos a enfocar más en lo que son las propiedades de los contenedores y lo que hace que sean tan poderosas comparado con soluciones como las de las máquinas virtuales. Y la primera es lo que he mencionado anteriormente, la portabilidad. Para ello, consideremos cómo se manejan las aplicaciones actualmente. Tendríamos por un lado el desarrollador que lleva a cabo el desarrollo de la aplicación dentro de su máquina local. Haría todo el trabajo necesario, incluido el testeo, análisis de rendimiento, etcétera. Por otro lado, tendríamos la persona de operaciones, Ops, ¿vale? También tradicionalmente llamado el sysadmin, ¿de acuerdo? Que prepararía los diferentes entornos donde se desplegaría dicha aplicación. Bien, estando todo listo, el desarrollador procedería a lo que es el despliegue con cualquier mecanismo de despliegue que haya establecido y en principio se debería esperar que todo funcione. Sin embargo, eh, en muchos casos esto no se da. Se producen problemas en los diferentes entornos. Con entornos me refiero a entornos de testeo, de integración, incluso de producción, ¿de acuerdo? Entonces, se producen este tipo de errores. La aplicación no se comporta como esperamos. Evidentemente, a la pregunta al desarrollador de por qué ha sucedido algo así, lo que el desarrollador lo justificará diciendo que funciona en su máquina, lo cual es verdad. Sin embargo, algo ha sucedido, ¿de acuerdo? Y es ahí donde empieza la pelea entre los desarrolladores y los sysadmins, algo típico en el pasado, ¿no? Bien, ¿qué es lo que ha sucedido? Lo que sucede aquí es la inconsistencia que existe entre los diferentes entornos. Como hemos dicho anteriormente, cuando se despliega esto en máquinas, sean estas físicas o virtuales, la aplicación requiere de lo que es un sistema operativo. ¿De acuerdo? Entonces, si hay discrepancias en el sistema operativo o librerías que tiene cada uno de los entornos, se puede dar la situación, y de hecho os puedo garantizar que se da, en el que la aplicación no se comporte como se comporta en la máquina local del desarrollador. Y ahí es donde se producen todos estos problemas. ¿De acuerdo? Pues bien, con los contenedores todo esto se resuelve, y ya que asegura la portabilidad. En este caso lo que tendríamos es un motor de containerización en cada uno de los entornos, incluido la máquina local del desarrollador. El desarrollador haría la aplicación o desarrollaría la aplicación y lo testaría igual que siempre, ¿de acuerdo? Pero haría sus pruebas y sus análisis sobre dicho motor, ¿de acuerdo? Una vez finalizado, haría un push, perdón, a lo que es el registro donde se almacenan las imágenes y es a partir de ahí donde se distribuirían a todos los entornos, ¿de acuerdo? Dado que los contenedores se ejecutan sobre el motor de containerización, tenemos garantías de que siempre funcionará. Con lo cual, obtenemos esta consistencia entre los diferentes entornos. Eh, y este es un aspecto muy importante porque lo primero que hace es establecer una separación de responsabilidades entre el desarrollo y el personal de operaciones, lo cual evita cualquier tipo de conflicto entre ellos por inconsistencias. Y por otro, también permite establecer lo que se llama un pipeline de continuous integration, continuous delivery, integración continua, despliegue continuo, ¿de acuerdo? Que pueda ser frecuente y muy fiable, ¿de acuerdo? Y esto es fundamental para dar el salto a los contenedores y a Kubernetes. ¿De acuerdo? Entonces, una de las ventajas, la portabilidad. Si vamos a la siguiente ventaja, sería la reusabilidad. Os he comentado antes que se pueden crear imágenes de tal manera que se establezca a través del Dockerfile los diferentes, digamos, capas de la que consta. Una vez construido, se haría un push y se subiría esto al registry. A partir de ahí puede ser reutilizado, con lo cual no tiene los desarrolladores e incluso las empresas pueden compartir entre ellos pues software ya totalmente empaquetado y completo, ¿de acuerdo? Ahora bien, una de las grandes ventajas que aporta la containerización es el hecho de que un contenedor puede ser la base para la construcción de otro contenedor, ¿de acuerdo? En ese caso se cogería este contenedor inicial con su software y se añadirían nuevas capas de tal manera que se construiría uno nuevo. Es decir, sería el software original, la funcionalidad original en la primera imagen y después software adicional que aumenta, digamos, las capacidades de la imagen. Y esto también sería
un push, ¿de acuerdo? Y se puede hacer esto sucesivamente. Esto lo que permite es la reutilización, una enorme reutilización de software, lo cual aumenta sustancialmente lo que es la productividad. Y esta reutilización y esta manera de compartir imágenes no se limita solamente a las imágenes que tú construyas. Hay cantidad de, digamos, registros de imágenes que son públicas y accesibles a todo el mundo. Y el ejemplo más obvio es Docker Hub, el registry público que ofrece Docker. Y estos son datos que obtuve hace unas pocas semanas en las que hablan de que de 13 billones de imágenes, realmente serían 13.000 millones de imágenes descargadas por mes de unos 8 millones de repositorios por 13 millones de desarrolladores. Es decir, hay 8 millones de imágenes disponibles para ti para que puedas utilizarlos. Es decir, antes de empezar a montarte algo, quizá es una buena idea dar una vuelta a algo como Docker Hub para ver si ya está hecho. ¿De acuerdo? Simplemente una nota de precaución aquí. Siempre mucho cuidado a la hora de reutilizar imágenes de third party, ¿de acuerdo? Porque si este tuviera algún malware, pues básicamente estaríais distribuyendo malware. Y lo curioso es que está sucediendo esto. Hay ya noticias donde se han encontrado algunos casos donde la gente lo ha aprovechado para, digamos, expandir su software malicioso. ¿De acuerdo? Portabilidad y reusabilidad. Y el último punto, quizá el más potente, quizá, es el juego de los microservicios. Vale, esto lo que supone es un cambio arquitectural en la manera de desarrollar las aplicaciones, ¿de acuerdo? Bien, consideremos, por ejemplo, la manera tradicional de hacer de desarrollo una aplicación. Lo que tendrías generalmente, y esto solo es un ejemplo, pues sería un framework, sea de Java o .NET, sobre el cual desarrollarías tu aplicación. Estos frameworks facilitan mucho el desarrollo y, bueno, puedes ir desarrollando, preparándolo sobre ellos. Una vez finalizado esta aplicación, que llamaré monolítica por el hecho de que, no porque sea nada malo, sino porque es una única aplicación, pues esta se puede desplegar en producción, ¿de acuerdo? Bien, aprovechemos las capacidades que tienen los contenedores de un arranque rápido y digamos, una imagen de tamaño ligero para hacer un planteamiento diferente. ¿Por qué no desarrollar una unidad, o sea, separar o desacoplar esa aplicación en unidades más pequeñas en base a sus áreas funcionales? Unidades más pequeñas que serían contenedores y a los que llamaremos microservicios, para crear la misma funcionalidad. Y esto es lo que representa este dibujo, ¿no? La misma aplicación, pero con contenedores desacoplados que se comunican entre sí. Si hiciéramos una arquitectura de este tipo, tenemos varias ventajas y es lo que voy a resumir algunas de ellas para que podáis entender lo que aporta. La primera es observabilidad. Una aplicación monolítica podemos ver qué es lo que hace, pero es difícil de ver qué es lo que sucede internamente. Con contenedores, si traceamos lo que es la comunicación entre los microservicios, básicamente podemos tener una visión clara de lo que está sucediendo internamente, identificando cuellos de botella y áreas problemáticas para que podamos enfocarnos en ellos y mejorar la aplicación. Por otro lado, ofrece elasticidad, es decir, si necesito recursos para un área funcional concreta, generalmente en la aplicación monolítica habría que incrementar los recursos para todos ellos, ¿no? Para toda la aplicación. En este caso lo podemos enfocar a un único microservicio. Y si vamos al extremo, eh, asumamos, por ejemplo, el caso de que un área funcional no es necesario en un momento dado y que se lanza, o sea, que es requerido cuando se produce algún tipo de evento. Podríamos plantear que ese microservicio esté básicamente, que no exista, que haya sido destruido y que se levante solamente cuando es necesario, ¿de acuerdo? Este concepto es lo que se llama serverless, ¿de acuerdo? Está relacionado con el concepto serverless. Lo que pretendo decir aquí es que este tipo de arquitectura lo que ofrece es la posibilidad de un uso de recursos mucho más óptimo que la que tendríamos con una aplicación monolítica. La otra es agilidad. Si tengo que hacer un cambio en una aplicación monolítica, lo que haría sería acceder a la aplicación, modificarlo, asegurar que no he roto nada más y desplegar toda la aplicación. Con los contenedores, básicamente nos podemos centrar solamente en aquel microservicio que tenga la funcionalidad que necesite cambiar.
lo modificamos y lo único que se redesplegaría sería el microservicio, sin afectar el resto el resto de contenedores, con lo cual la disrupción que tendríamos con respecto a los usuarios de la aplicación sería mínima. Y por último, la flexibilidad. Eh, yo diría flexibilidad y organización. Flexibilidad porque en vez de tener un único framework que permita un único lenguaje de programación, aquí lo que podemos plantear es diferentes lenguajes de programación dependiendo del caso, dependiendo del microservicio. Hay nuevos lenguajes como Go y Rust que están muy orientados a lo que es el rendimiento. Se podría tener diferentes lenguajes, se podrían construir estos microservicios con diferentes lenguajes. ¿Estoy diciendo con eso que sea una buena práctica? Bueno, eso sería una cuestión de decidir, que cada uno decida, ¿no? Pero digamos que en un momento dado, si hay ahora que se dice que hay falta de talento, no hay programadores de un lenguaje concreto, esto lo que permitiría es desarrollar nuevos módulos con otro tipo de- de- de lenguaje, lo cual hace que sea un poquito más flexible en ese aspecto. Y lo que he dicho, la puntualización de la organización. Se pueden establecer equipos que sean responsables de un grupo de microservicios de una manera mucho más clara que la que sería con áreas funcionales dentro de la aplicación monolítica. ¿De acuerdo? Entonces, tres propiedades de los contenedores que la hacen diferente. Una, portabilidad, la segunda, reusabilidad y la tercera, este nuevo patrón de arquitectura de los microservicios. ¿De acuerdo? Y con esto paso ya a la siguiente sección, que sería Kubernetes. ¿Qué es Kubernetes? Kubernetes es, hemos hablado hasta ahora de, de contenedores, cómo pueden funcionar y qué cosas se pueden hacer con ello. Pues bien, Kubernetes es, digamos, el siguiente paso para sacar el máximo potencial a los contenedores. Lo que se llama Kubernetes, lo que Kubernetes es lo que se llama un orquestador de contenedores y lo que permite es gestionar estos contenedores, pero considerando todo un clúster, un clúster de máquinas. Para que nos hagamos una idea, le solicitaríamos a Kubernetes la creación de un contenedor, ¿de acuerdo? Indicándole cuál es la imagen a utilizar, y sería Kubernetes el que decidiera en qué máquina debe ejecutar eso en base a la carga que hay en cada momento. Si dicha máquina cayera o por algún tipo de problema, sería Kubernetes el que recrearía el contenedor. Como veis, esto aporta una resiliencia muy importante a lo que son las aplicaciones. Si tenemos una visión de lo que son los microservicios, tenemos que entender esto como un grupo de máquinas donde una aplicación está realmente distribuida en todas esas máquinas, con microservicios repartidos en todos ellos. ¿De acuerdo? Espero que con esto os dé un poco la visión. Eh, Kubernetes lo que hace es uso de contenedores, obviamente, sí. La unidad que para gestionar los contenedores se llama pod, ¿de acuerdo? Y tiene un mecanismo de gestión basado en lo que es la infrastructure as code, es decir, se gestiona a través de código, no es un aspecto manual. Eso lo iremos viendo con un ejemplo. Y obviamente es todo abierto, no es un estándar, ¿de acuerdo? Es open y prácticamente todo el mundo lo está utilizando. Todo el mundo, porque el Kubernetes se aplica tanto en el cloud computing como el edge computing, que ahora mismo cada vez está cogiendo más fuerza. Está disponible en prácticamente todas las nubes públicas y muchas privadas o proveedores de nubes privadas, ¿de acuerdo? Para arquitecturas de multicloud y hybrid cloud, ¿sí? Y en lo que se refiere a su uso, esto no se está llevando solamente en aquellos donde empresas que estén, digamos, trabajando con aplicaciones de servicios. Se está viendo ahora mismo que está entrando muy fuerte en lo que es el sector de las telecomunicaciones, sobre todo con el 5G, en lo que se llama el Open RAN, Radio Access Network, que es la parte un poco de gestión de las comunicaciones a nivel de base station. No, me estoy metiendo demasiado, lo dejo ahí. O incluso en el IoT y IoT, ya que, como he dicho, es ideal para lo que es el Edge Computing. ¿De acuerdo? Bien, para meternos ya en tema, y ya os digo que habrá bastante, voy a tratar varios puntos aquí. La primera, el trabajo de estandarización que se está llevando a cabo. Después nos meteremos con el lado interno de Kubernetes. Después os enseñaré, incluso trataré de haceros una pequeña demo de cómo puedes instalar un Kubernetes. Voy a llamarlo
De hecho, lo es un Kubernetes oficial en vuestra máquina. Hablaremos de las características principales de Kubernetes, la visión global de la arquitectura y después algunos retos y oportunidades. Voy a ir acelerando, que igual voy a andar mal de tiempo. Bien, como si hacemos un recap de lo que he dicho anteriormente. 2013 se presenta Docker. 2014 se publica se publica Kubernetes. Solo un año después, en 2015, se inicia un enorme trabajo de estandarización. Y este trabajo se lleva a cabo en dos líneas. La primera, la estandarización de lo que son los propios contenedores. Docker lo que hace es publicar las especificaciones de sus contenedores, el proceso este de establecer estas capas dentro de lo que es una imagen de contenedor, con el fin de que otros vendedores puedan desarrollar aplicaciones basadas en dichas especificaciones. Y para ello se crea lo que es el Open Container Initiative, que es el que guiaría lo que es dicha estandarización. El Open Container Initiative cae dentro de lo que es digamos, el paraguas de Linux Foundation. Esto quiere decir que a día de hoy disponemos, aparte de Docker, de otras herramientas para manejar contenedores. Ahí tenemos herramientas como Podman o Canico, que es muy posible que no lo hayáis oído, pero están ahí. Las diferencias entre ellos no me voy a meter, pero bueno, ya veréis que si empezáis a trabajar con Docker, veréis que en ciertos entornos pues resulta interesante utilizar otras herramientas. Bien, la segunda línea es la que está relacionada con Kubernetes y es sobre la orquestación de contenedores. Para refrescar otra vez la idea de lo que es un orquestador. La idea está en que se le indica al orquestador que ejecute un contenedor. Este decide en qué máquina de un pool de máquinas se ejecuta dicho contenedor y a partir de ahí gobierna su funcionamiento. Es decir, si la máquina donde está funcionando el contenedor falla por algún motivo, es el orquestador el que puede recrearlo en algún otro sitio, ¿de acuerdo? Lo cual da una enorme flexibilidad y resiliencia. Bien, esta idea de orquestación, pues para ello se crearon diferentes soluciones. Una, Kubernetes, el que ya he repetido por parte de Google, a partir de un proyecto interno que se llamaba Borg. Lo hicieron, este proyecto, y después decidieron publicarlo o hacerlo abierto como Kubernetes. La otra herramienta sería el Docker Swarm, que es la propuesta que hizo Docker, y después otras soluciones que en cierta manera ya existían anteriormente como Mesosphere, ¿de acuerdo? O Mesos. Bien, para que hubiera consistencia entre todos ellos, se estableció una estandarización de los interfaces que manejaban. Y para estandarizar eso, se estableció esta fundación que he mencionado anteriormente, el Cloud Native Computing Foundation, ¿de acuerdo? Entonces, aunque sean diferentes orquestadores, todos ellos siguen, digamos, estándares generales de comunicación. Bien, la realidad es que a día de hoy es ya un hecho. De todos ellos hay un claro ganador, que es Kubernetes. Se ha convertido, de hecho, en un estándar de facto. Todo el mundo lo utiliza. Y aunque todavía están disponibles los otros orquestadores, mi consejo sería que os enfoquéis en Kubernetes, ya que es claro ganador por ventaja, diría yo. ¿De acuerdo? Sigo adelante y ahora lo que os voy a mostrar es un poquito cómo sería el setup de un Kubernetes, o sea, de qué se trata, ¿de acuerdo? Para ello tendríamos que disponer de máquinas donde instalaríamos el Kubernetes. A su vez, también, obviamente, tendríamos que tener un registry, un image registry, donde estarían almacenadas las imágenes de las aplicaciones containerizadas que queremos ejecutar en Kubernetes. Bien, para hacer el setup de Kubernetes existen diferentes herramientas, ¿de acuerdo? Unas herramientas que se llaman instaladores, que lo único que hacen es instalar Kubernetes. También hay distribuciones como OpenShift o Rancher que hacen lo mismo, instalan, pero al mismo tiempo aportan funcionalidad adicional de gestión. De gestión de dicho Kubernetes con aspectos de monitorización, actualización, etcétera. Y también es posible disponer de Kubernetes como servicio. De hecho, yo diría que la mayoría, si no todos, proveedores públicos de nube ofrecen ya Kubernetes as a service, es decir, te ofrecen ya el Kubernetes prácticamente montado. Y seguramente muchos de proveedores privados también lo empezarán a hacer si no lo están haciendo ya. ¿De acuerdo? Independientemente de cómo se monte el Kubernetes, el resultado final será algo así.
una serie de componentes instalados en las máquinas que hemos preparado anteriormente. Estas máquinas se dividen en dos, lo que se llaman planos, ¿de acuerdo? O planes, no sé, plano, no será. Bien, el worker plane y el control plane. Empiezo con el worker plane. En el worker plane tendremos un conjunto de máquinas, de nodos, ¿de acuerdo? Y en todos ellos habrá dos componentes. Por un lado tendremos el kubeproxy y por otro lado el kubelet, ¿de acuerdo? El kubeproxy lo que hace es establecer la comunicación entre los diferentes nodos que pertenecen al worker plane. La comunicación entre los diferentes workers, ¿de acuerdo? Mientras que el kubelet será el responsable de ejecutar los contenedores dentro de esa máquina. Ya iremos profundizando en un momento sobre ello. En el control plane lo que tenemos son los componentes que gestionan todo el Kubernetes. Por un lado estaría el API Server, que es el punto de acceso y de comunicación de lo que es todo el clúster. Tenemos el etcd, que es donde se almacena toda, es un almacén key value, donde se almacena toda la configuración del Kubernetes, una serie de controladores de red, etcétera. Un scheduler, que es el que decide en qué máquina del worker plane se debería ejecutar cada contenedor, ¿de acuerdo? Y también un elemento opcional, pero necesario o muy conveniente en el caso de los proveedores cloud, que es el Cloud Controller Manager, que permite a Kubernetes gestionar la infraestructura física o la infraestructura que ofrece el cloud para aspectos como asignación de load balancers o autoescalado de máquinas, ¿de acuerdo? Bien, hagamos un ejemplo de cómo funcionaría. Bueno, una vez disponible este setup, lo que tendríamos ya es el entorno donde podríamos desplegar nuestras aplicaciones containerizadas. ¿Y cómo funcionaría eso? Pues bien, por un lado tendríamos el desarrollador o el personal de operaciones que a través de línea de comando con una herramienta llamada kubectl, ¿sí? Mandaría instrucciones no más que instrucciones, mandaría información a Kubernetes indicando qué es lo que quiere que se despliegue. Esta información se envía a través de ficheros YAML. Es decir, se especifica ahí cómo queremos manejar lo que son nuestros contenedores. Este es el punto importante, sí, con respecto a Kubernetes. Lo que se maneja Kubernetes es como infrastructure as code, es decir, se hace a través de especificaciones, no a través de comandos de gestión, ¿de acuerdo? En dicho fichero YAML se ponen las especificaciones, Kubernetes adquiere toda esta información y a partir de ahí la entrada sería a través del API Server, el scheduler determinará en qué worker habría que levantar dicho contenedor, se informaría al kubelet correspondiente de dicho worker, el kubelet iría al image registry para descargarse la imagen y crearía la instancia del contenedor para que estuviera funcionando, obteniendo este resultado. Supongo que esto, bueno, espero que hayáis entendido un poquito todo el flujo, pero bueno, como veis, no es tan complejo, ¿eh? Supongo que con un poquito de paciencia se puede entender de manera adecuada. Bien, la idea está, o la pregunta sería, ¿necesito mucha infraestructura para montar un Kubernetes? La respuesta es no. De hecho, se puede montar Kubernetes y cuando digo montar Kubernetes me refiero a que sea un Kubernetes de verdad en tu propia máquina. La idea sería, por ejemplo, el montarlo dentro de tu propio sistema Docker. Digamos que tienes en tu máquina instalado el Docker con su correspondiente Docker Engine. Entonces, lo que tenemos son varias herramientas como son Minikube, Kine y K3D, ¿de acuerdo? Que lo que permiten es crear contenedores que representen a los nodos del worker plane y del control plane, de tal manera que se pueda conseguir un entorno similar a este. Cuando decía antes que se puede explicar aquí Kubernetes, me estoy hablando de lo que es un Kubernetes realmente oficial. Es decir, no es una adaptación para tu máquina. Es un Kubernetes que realmente es certificado. Es el mismo que obtendrías en tu entorno de producción. ¿De acuerdo? Una vez disponible este entorno que se crea sobre Docker, lo que puede hacer es usarse como si fuera el mismo que utilizarías en producción. Tendrías tu kubectl y a través del envío de especificaciones mediante ficheros YAML, pues se desplegarían las aplicaciones. ¿De acuerdo? Para que
podéis ver la sencillez de todo esto. Lo que he preparado aquí es una pequeña demo y para ello he utilizado una herramienta que se llama K3D. Para que esto sea funcional o para que lo podáis hacer en casa, ¿de acuerdo? Lo que necesitáis es tener una máquina donde esté instalado Docker, ¿vale? E instalar las dos herramientas, estas dos herramientas. Por un lado el kubectl, ¿vale? Para el acceso a un clúster y después el K3D, que es el que crearía el clúster, ¿de acuerdo? El clúster de Kubernetes. A partir de ahí es un comando que hay que lanzar. No os preocupéis tanto por los parámetros, eso podríais verlo en la documentación, que es bastante amplia. Y con esto lo que estoy haciendo ahora mismo es crear un Kubernetes en mi propia máquina, sobre mi entorno Docker o sobre mi Docker Engine, ¿de acuerdo? Eh, lo que estoy solicitando aquí es que haya un único nodo en el worker plane y dos nodos en el worker plane, ¿de acuerdo? Eh, lo que está haciendo esta herramienta K3D es, de hecho, desplegar una distribución oficial llamada K3S que se utiliza para el Edge Computing, ¿de acuerdo? En mi propia máquina. Esta distribución es especial porque lo que tiene es solamente 40 megas, ¿de acuerdo? Entonces es ideal para soluciones de Edge Computing. Bien, con esto ya tendría un Kubernetes en mi máquina y para enseñároslo lo que haría es, como he dicho antes, utilizar kubectl y os podré enseñar aquí que es verdad. Como veis, son 3 nodos, uno de ellos en el worker plane y 2 en los workers. En el control plane y 2 workers aquí, ¿de acuerdo? Durante la instalación también se instalan varios contenedores. Perdón, que estoy aquí con esto. Y son estos de aquí, ¿de acuerdo? Y ahora lo que os voy a demostrar es lo fácil que es el despliegue de una aplicación. Lo que tengo aquí es, lo que voy a hacer es desplegar una aplicación Hello World, ¿de acuerdo? Cuya imagen está ubicada en esta dirección. Sí que es un registry propio de Kubernetes, ¿de acuerdo? Bien, la manera de hacerlo es una vez especificado esto, y recordad, aquí se puede especificar prácticamente un montón de cosas como el uso de recursos, cuánta memoria, cuánto CPU y montones de los puertos que se deben utilizar, todo ello, ¿vale? Una vez especificado eso, lo único que hay que hacer es esto. Con el comando, aplicar dicha especificación en Kubernetes, ¿de acuerdo? Que ya lo ha hecho y como veréis, es el propio Kubernetes el que se ocupa de descargar la imagen y de crear el contenedor. ¿De acuerdo? En este caso, lo que he solicitado, por ejemplo, es incluso el hecho de que se creen 2 réplicas de dicho contenedor. ¿Vale? Entonces, volvamos otra vez aquí el resultado y seguirá todavía. Está tardando. Mi máquina tiene... Generalmente es más rápido, ¿eh? Pero siendo mi máquina que está un poco sobrecargada, vamos allá. Ahí lo tenéis. Pues en menos de 30 segundos ya están los 2 contenedores funcionando, o las 2 instancias del contenedor funcionando. Voy a limpiar esto un poquito. Aquí lo tenéis, ¿de acuerdo? Son estos 2. Bien, una vez he acabado mi trabajo, puedo destruir este clúster con un comando tan simple como este. ¿Ok? Ya no dispondría de lo que es el clúster. Vale, vuelvo a la presentación. No tengo mucho más tiempo para enseñaros, ¿vale? Bueno, como habéis visto, puedo trabajar con Kubernetes sin problemas dentro de mi propia máquina. Una vez haya desarrollado mis aplicaciones dentro de mi máquina, los podré desplegar en producción, en un Kubernetes productivo, con la garantía de que habrá portabilidad, ¿de acuerdo? Que es una de las características que había ya mencionado anteriormente. Vale, ¿qué es lo que tiene entonces Kubernetes de potente? La primera, muy importante, es esta capacidad de gestionar Kubernetes a través del código, ¿sí? Y, la idea está del Infrastructure as Code. Eso es clave porque ayudará enormemente posteriormente en automatizar los procesos, ¿de acuerdo? Pero en lo que se refiere a sus características, estas serían algunas que habría que destacar. Lo que se llama self-healing o autogestión. Se le indica a Docker qué es lo que, o a Kubernetes qué es lo que queremos a través de estas especificaciones
y ese Kubernetes es el que lo autogestionará todo, ¿de acuerdo? Con eso lo que quitamos es un enorme trabajo de mantenimiento, que anteriormente lo haría el sysadmin. ¿Qué más aporta? Service Discovery and Load Balancing. Antes he indicado en la demo, por ejemplo, que he creado dos réplicas de un mismo contenedor. La distribución de carga, si hubiera una comunicación con ese contenedor, que sería lo normal, con ese contenedor en microservicio, lo gestionaría Kubernetes por su cuenta, sin que hagamos nada. La gestión de recursos. Kubernetes proporciona capacidades de autoescalado de estos contenedores, la asignación dinámica de CPU y memoria, con lo cual se puede hacer una optimización muy adecuada de los recursos. También permite la automatización de los rollouts y rollbacks, es decir, he hecho un despliegue ahora, un rollout, ¿vale? Lo he desplegado, pero también permite hacer un rollback, volver atrás en caso de que encontremos algún tipo de problemas. La configuración, gestiona la configuración por sí mismo almacenándolo en ese almacén etcd que he dicho anteriormente, Key Value, donde puedes guardar toda la configuración que has metido a través de las especificaciones, incluida los secrets, ¿de acuerdo? Los secretos o password y este tipo de detalles. E incluso se pueden aplicar políticas de red. En este caso serían políticas de red entre los diferentes contenedores, ¿de acuerdo? Y también gestiona lo que es el almacenado, lo cual es uno de estos puntos importantes que es muy probable posteriormente con Bart en su presentación, pues veréis la importancia que tiene, ¿de acuerdo? Bien, sigo al final, el resultado final sería este de aquí, ¿sí? Un entorno donde el lado físico, digamos, o de infraestructura es gestionado totalmente por Kubernetes, ¿de acuerdo? Que ofrece una serie de interfaces, ¿sí? A través de los cuales se puede hacer que las aplicaciones estén funcionando en un pool de máquinas sin que sepan realmente de qué consta, ¿de acuerdo? De una manera transparente, comunicándose entre sí, básicamente de una manera transparente, ¿vale? Bien, retos y oportunidades, de hecho, que hay aquí. La primera, desde un punto de vista de seguridad, la visión de Kubernetes es que hay 4 capas, ¿no? Por un lado serían las ya existentes en cualquier desarrollo tradicional de aplicaciones, sería la capa, digamos, cloud o del data center, ¿de acuerdo? Y la otra sería la capa del código. Ahí ya sabemos aspectos como segmentación de la red física, etcétera, ese tipo de cosas y firewalls para mantener lo que es la seguridad, ¿de acuerdo? En el código, el análisis estático de código, en busca de vulnerabilidades o potenciales entrada de o problemas de vulnerabilidades. Pero lo que aporta son dos capas adicionales. La capa a nivel de clúster, de Kubernetes y a nivel de contenedor. Se pueden establecer aquí políticas para que o sea, políticas de red, por ejemplo, dentro del clúster para establecer limitaciones y seguridad en la comunicación entre contenedores. En lo que es el contenedor en sí, también se pueden establecer políticas para que el usuario que lo ejecute sea un usuario con, digamos, permisos limitados. ¿De acuerdo? Con lo cual, si se hace de manera correcta, las aplicaciones de Kubernetes llegarán a ser más seguras que las tradicionales. El otro punto es la observabilidad. He comentado que se pueden desacoplar las aplicaciones en microservicios que estarían ejecutándose en múltiples máquinas si estamos dentro de un entorno de Kubernetes. Lo importante aquí es el hecho de tener un control, o sea, una visión de cada uno de esos microservicios para poder gestionar, poder manejar o disponer de la observabilidad de dicha aplicación, lo cual supone el tener login, monitoring y tracing de cada una de ellas. Disponiendo de toda esta información podemos tener un control interno de lo que está pasando dentro de la aplicación. La gestión del almacenado, que dentro de Kubernetes, bueno, la orquestación lo hace el propio Kubernetes, pero que es dinámica, ¿sí? Y aquí está dándose cambios muy importantes, porque los sistemas, digamos, tradicionales, como los NAS o los SAN, que tienden a ser relativamente caros, pues no encajan del todo bien, digamos, en un entorno como este. Y se están produciendo cambios muy importantes, sobre todo en modelos de gestión de almacenado como basados en software defined storage, ¿de acuerdo? En lo que se refiere a la manera de gestionar el almacenado, pues el típico de ficheros o bloques, pero lo que está entrando mucho con fuerza porque encaja perfectamente con Kubernetes es el almacenado de objetos.
Sobre esto, creo que al final de mi presentación, Bardos podrá dar bastantes más detalles, ¿vale? Y por último, lo que es el autoescalado. Kubernetes permite el autoescalado, incremento de réplicas, gestión de memoria, CPU de los contenedores. Ahora bien, todo esto tiene que estar ligado a un cloud, sí, con un cloud que sea también que tenga capacidades de autoescalado. Si no lo tiene, difícilmente vamos a conseguir se va a conseguir, digamos, la flexibilidad ideal, ¿de acuerdo? Depende obviamente del caso de uso, pero si lo que se pretende es incrementar la capacidad en el momento donde haya mucha carga y después decrementarla cuando no lo haya, con el fin de reducir costes, el cloud sobre el que se ejecuta Kubernetes tiene que tener todo estas capacidades de de escalado para que seguir un modelo de pay as you go, es decir, pago por uso, ¿de acuerdo? Hay que tener mucho cuidado con la nube porque tiene muchos gastos ocultos y es muy fácil el crear máquinas y no apagarlas. Si tienes una máquina que no utilizas, vas a seguir pagándolos. Por eso hay incluso fundaciones que están tratando de manejar este tipo de situaciones, estableciendo procesos adecuados a seguir. Bueno, creo que ahí hay mucho tema que no me voy a meter. Vale, con esto finalizo un poco de lo que es Kubernetes y ya voy a meterme al último apartado, que es el concepto de Cloud Native. El Cloud Native es un cambio cultural realmente y este será un poquito el más complicado de explicar, supongo, ya que nos gusta lo técnico, pero el aspecto de cómo gestionarlo suele ser siempre difícil de entender. El Cloud Native se basa en 4 pilares. Dos de ellos ya los hemos mencionado. Son los contenedores y la utilización de microservicios, sobre todo como, en entornos como Kubernetes. Ahora bien, para que estos dos pilares, estos dos puntos puedan manejarse, es necesario tener en cuenta los otros dos pilares que he mencionado aquí. Continuous Delivery, es decir, el despliegue continuado sería, y conceptos de DevOps, ¿vale? Para gestión de todos los entornos. Sin estos dos pilares adicionales, el llevar a cabo un proyecto de Cloud Native con Kubernetes y contenedores con éxito será algo complicado, ¿de acuerdo? Y eso es lo que voy a tratar de explicar en este último apartado. Creo que voy un poquito retrasado, por lo que a ver si voy acelerando. Bien, lo primero que hay que tener muy en cuenta, lo que es la diferencia entre cloud y cloud native, ¿de acuerdo? Hoy en día se está hablando mucho de lo que es la migración a la nube, pero bueno, la pregunta sería, ¿a qué nube? ¿De acuerdo? Bien, lo que es el cloud tradicional, y me estoy refiriendo a Azure, Amazon, Google's DigitalOcean, todos estos, bien, lo que ofrecen son servicios, infraestructuras as a service o platformas as a service, ¿sí? Lo importante tener en cuenta aquí es que estos servicios son, digamos, propietarios, ¿de acuerdo? Lo cual puede llevar a una situación de vendor locking. ¿Y a qué me refiero con esto? Si mucho de tu desarrollo lo llevas a cabo en base a estos servicios o directamente en base a estos servicios, pues en caso de que en el futuro quieras migrar a otra nube, por razones económicas, de negocio, de lo que sea, pues tendrás que hacer mucha reingeniería, ¿sí? Por eso siempre hay que tener muy en cuenta a la hora de empezar a trabajar con una nube cuál es tu proyección de futuro con respecto al uso de la nube. Y esto es cada vez más evidente ya que las empresas están tendiendo a trabajar en un entorno más bien multicloud, es decir, múltiples cloud y híbridos, ¿de acuerdo? Sin embargo, con el Cloud Native no se da esa situación. En el Cloud Native la idea está en que tienes un estándar que funcionaría igual en cualquier infraestructura. De hecho, si llevas a cabo todo tu trabajo, todo tu desarrollo sobre un entorno Cloud Native que esté alojado en tus propias máquinas o en un proveedor concreto, si en el futuro quisieras migrar eso a otro proveedor, por ejemplo, el trabajo ya no sería tan grande, porque el Kubernetes que te vas a encontrar en el nuevo proveedor es prácticamente el mismo. O prácticamente no, es el mismo, ¿de acuerdo? Por tanto, en lo que se refiere a qué cloud hay que migrar, ¿vale? Bien, lo que plantearía más o la preguntaría, la respuesta sería más orientada a que lo lógico parece, no me gusta dar consejos en esto, pero bueno, lo lógico sería el hecho de migrar a una nube nativa, ¿de acuerdo?
pero una nube nativa que al fin y al cabo requiere de infraestructura que será proporcionada por una nube cloud, ¿de acuerdo? Una nube, un proveedor de nube, ¿de acuerdo? Entonces, no se trata de uno o de otro, sino que son ambas, pero eh, el cloud como proveedor de infraestructura, como servicio, y el cloud native como la capa donde se llevaría a cabo los trabajos de nuevas aplicaciones. ¿Entendido? Bien, siendo ese el caso, teniendo esto claro, vayamos ya un poco a lo que es la razón de este cambio cultural. Hemos hablado de los beneficios que tienen los contenedores, Kubernetes con su modelo de infraestructura como servicio, la posibilidad de desplegar todo esto en entornos multicloud, hybrid cloud, microservicios. Digamos que he hablado de todo lo positivo, ¿de acuerdo? Ahora bien, con esto se puede hacer muchas cosas, pero al mismo tiempo el grado de complejidad incrementa sustancialmente comparado con digamos, el modo tradicional, donde haríamos el trabajo casi a mano, ¿no? Aunque no fuera muy eficiente, pero ese sería el caso. Entonces, habría un incremento de complejidad. Para gestionar esa complejidad, o se aplican o se entienden y se aplican prácticamente en toda la organización los principios Agile y DevOps, o básicamente nos podemos meter en un problema grave de gestión, ¿de acuerdo? Sería bastante complicado de gestionar un entorno basado en Kubernetes y contenedores y sería muy difícil gestionar su complejidad, ¿de acuerdo? Entonces, no puedo meterme ahora, no hay tiempo material para explicaros estos conceptos digamos, Agile y DevOps, ¿de acuerdo? Pero en cuanto os metáis a trabajar con Kubernetes, estoy seguro que os encontraréis con cantidad de términos relacionados con Continuous Integrations, Continuous Delivery, Continuous Deployment, cosas como GitOps, MLOps, Machine Learning Operations o DevSecOps, ¿sí? Seguridad, operación de seguridad en operaciones, ¿de acuerdo? Muchos de estos términos, básicamente todos ellos eh, están relacionados con la aplicación de estos principios Agile y DevOps, ¿de acuerdo? Entonces, el punto importante, eh, aporta mucho los Kubernetes, aporta mucho Kubernetes, aporta mucho los contenedores, pero es importante y fundamental tener en cuenta que la complejidad aumenta y que sin buenas prácticas va a ser muy complicado de gestionarlo, ¿de acuerdo? Y uno de los puntos que fomenta precisamente el DevOps es la automatización, ¿de acuerdo? Para conseguir los objetivos planteados por el Cloud Native es fundamental el establecer un pipeline de Continuous Integration, Continuous Delivery, ¿de acuerdo? Si no tienes esto, difícilmente vas a conseguir ese objetivo que está planteando el Cloud Native. Y lo mismo con lo que se llama el Day 2 Operations, es decir, la aplicación de acciones una vez desplegadas tus aplicaciones, como por ejemplo aspectos de backup o chequeos de seguridad. Sin automatizar eso, va a ser extremadamente complicado el que seas eficiente. Para saber el grado de eficiencia que tienes es relativamente sencillo. Hay que ver cada cuánto despliegas tus aplicaciones en producción. Si lo haces cada 3, 6 meses, estás todavía en la era del waterfall, que se llama, ¿de acuerdo? Si lo haces en 1 o 2 semanas, ya has entrado probablemente en los principios de Agile y algo de DevOps, ¿de acuerdo? Pero el objetivo final realmente es el hacer despliegues prácticamente a diario, múltiples despliegues de hecho a diario. Es así como se determinará lo que es la calidad de tus procesos, ¿de acuerdo? Y con eso se conseguirá no solamente productividad y eficiencia, sino que se conseguirá otra cosa que también es muy importante. Tendremos a los desarrolladores y a operaciones contentos. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo estas personas, o sea, tanto Dev como Ops, lo que quieren hacer es desarrollar cosas nuevas y no estar corrigiendo o haciendo manualmente cosas que no les aporten. Y en estos momentos donde se habla tanto de falta de talento y de dificultad de talento, pues no hay nada como ofrecer un trabajo interesante,
para mantener dicho talento, ¿de acuerdo? Entonces, el aspecto de automatización, las grandes ventajas que aporta tanto desde el punto de vista de productividad como de talento, como he dicho, ¿de acuerdo? Bien, y voy a ir finalizando ya y os voy a hablar, y esto va a ser muy rápido, de las herramientas que hay disponibles, ¿de acuerdo? No pretendo deciros cuál utilizar. Lo que quiero daros es una idea de todo el ecosistema que hay disponible. Es enorme, ¿de acuerdo? Con lo cual, me faltan un montón de ellas aquí. Como he dicho, no pretendo en ningún modo cubrirlo todo. Es simplemente daros una idea de lo que podéis encontrar. Y bueno, aquí tenemos, lo he agrupado en diferentes partes. La primera, para trabajar la containerización, ya he comentado Docker, pero hay otras herramientas que hacen cosas similares como son Podman. En el registry tenemos este Docker Hub que es público, pero si quisiéramos montar uno por nuestra cuenta, hay herramientas como Harbor, con ese faro que aparece ahí. La seguridad, fundamental siempre la seguridad, algo que siempre se obvia, ¿de acuerdo? Pero hay herramientas también que permiten hacer un análisis de las imágenes para identificación de vulnerabilidades. Voy a lo que es el setup del clúster, ya os he indicado antes, instaladores como Cube ADM y después distribuciones como Rancher o después servicios Kubernetes as a Service que proporcionan los proveedores nube. Para desarrollo local, lo que hemos hecho anteriormente. Minikube, Kino, K3D os puede ayudar a disponer de un Kubernetes totalmente, digamos, operacional en vuestra propia máquina para hacer desarrollo. A la hora de de establecer ese proceso de automatización que he dicho es tan importante para poder gestionar la complejidad de Kubernetes y contenedores, herramientas como Terraform o Pulumi para automatización del aprovisionamiento de la infraestructura que se necesita para Kubernetes, para el establecimiento de un pipeline de Continuous Integration, Continuous Delivery, Git para el repo de código, cosas como GitHub Actions para automatizar, Jenkins, Argo CD para aplicar GitOps, montones de herramientas. Lo dicho, en cada uno de estos apartados hay montones de ellos. Y para el desarrollo lo que tenemos son herramientas que nos ayudan a ser mucho más rápidos y eficientes, como Scaffold o Octet. En lo que se refiere a la orquestación, kubectl, la línea de comandos que he comentado antes para acceder al Kubernetes y pasarle el código que tiene que ejecutar. Cuando se aumenta digamos, el número de microservicios que se gestionan, hay una explosión de estas YAMLs con código de Kubernetes. Existen herramientas como Kustomize o Helm para gestionarlo de manera adecuada. Y finalmente, cantidad de funcionalidad o herramientas de las que puedes hacer uso para hacer prácticamente lo que quieras. Para monitorización, Prometheus Grafana. Para hacer backups automáticos, Velero. Para establecer un entorno serverless, por ejemplo, Knative, perdón, o Kubeless. Para hacer un service mesh, Istio o Linkerd. Para gestionar almacenado, OpenEBS, Rook. Para la seguridad, Falcon o OPA. Hay una multitud y con esto lo único que he querido indicar es algunos pocos, porque si empezáis a mirarlos veréis que puede ser absolutamente, como es, explosivo la cantidad de herramientas que podéis encontrar, ¿de acuerdo? Ahora bien, si estáis en el punto de empezar a trabajar con ellos, ¿sí? Todo esto puede parecer demasiado. Por eso, mi recomendación, lo primero, yo empezaría a familiarizarme con Linux, si no es el caso, ¿de acuerdo? Y a utilizar Docker para entender cómo funcionan los contenedores. Una vez ya entendido los contenedores, pasaría al siguiente punto, que es Minikube y K3D para crear un Kubernetes en tu propia máquina y kubectl para administrarlo. Disponiendo de un Kubernetes, podéis empezar a tocar esas otras herramientas que he comentado antes, esos Falcon, esos Istio, esos proyectos que hay para poder investigarlos y ver si pueden ser interesantes para vuestros negocios. ¿De acuerdo? Bueno, para finalizar, quizá un resumen de todo lo que hemos hablado con los puntos quizá más importantes. Por un lado, Kubernetes y la containerización suponen un cambio de paradigma en la manera de implementar y manejar aplicaciones. Por otro, Kubernetes es un proyecto cloud native, ¿vale?
Y lo que es importante de destacar es que la propuesta Cloud Native promueve el cambio cultural necesario para afrontar este cambio de paradigma. Por ello, si se va a trabajar con contenedores o Kubernetes, el tener un buen entendimiento de lo que es Cloud Native es fundamental. Todas las grandes empresas, sean estas de software, cloud o infraestructura, así como una amplia comunidad, promueven la iniciativa Cloud Native. Todo el mundo está involucrado en ello y hay una enorme cantidad de proyectos que se están desarrollando ahora mismo. Por tanto, toda transformación digital y migración a nube debería considerar como opción, por lo menos, lo que es Kubernetes, la containerización y la iniciativa Cloud Native, para que no se tome una decisión que quizá en el futuro pues, tenga que revisarse por no haber elegido correctamente algo como Kubernetes. Y con esto finalizo. Gracias por haber estado ahí. Espero que os haya servido para entender lo que son los Kubernetes y los contenedores. Y bueno, hasta la próxima.